INSAI, séptimo Encuentro Académico Internacional 2016. Uniminuto virtual y a distancia y Vicerrectoría General Académica. Un espacio para activar contenidos educativos. Invitados especiales. Desde Argentina, Dr. Hugo Pardo Kuklinski. Desde España, Dr. Íñigo Ocaris Gaubeca. Doctora Carol Muñoz Clemente. Desde Estados Unidos, Dr. Dennis Hurley. De Colombia, Ingeniero Julio Alberto Ríos Gallego. Dr. John Jairo Escobar Machado. Y la doctora Marilén Castillo Torres. Actívate para una experiencia única. Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos. Hugo Pardo Kuklinski. Postdoctor en Interacción Humano-Computadora de la Universidad de Stanford. Doctor en Comunicación. Magíster en Investigación en Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Fundador y director general del Outlier School. Profesor visitante del Human Computer Interaction Group de la Universidad de Stanford. Docente en Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Hugo Pardo Kuklinski, Argentina. Soy un amante total de la educación. Llevo ya casi 30 años metido en el mundo de la universidad. Pero hace 2 años, con el grupo de Outliers School, dijimos, vamos a meternos en la educación básica, ¿no? Porque vimos que ahí es donde nace todo, donde está el origen de todo. Acabamos de hacer un proyecto muy grande en Colombia, en Medellín, que se llamó Cero Laboratorio Vivo, en el Colegio San Benito de Medellín, durante un mes, generando procesos de innovación, hackeando completamente la escuela, un proyecto dirigido por la Fundación Dividendo por Colombia. Y antes de eso, hicimos un proyecto que se llama Circópolis, en una escuela rural en Cafayate, en Argentina, en el norte de Argentina, cerca de la frontera con Bolivia. Me gustaría mostrarles el tráiler de un documental que estamos haciendo sobre ese proceso. Adelante. ¿Qué hace en la escuela? Bueno, estamos trabajando con los niños durante todo el mes de abril, con el profe Helio y con la profe Petrona. ¿Y tú qué haces cuánto despiertas y ir a la escuela? Desayuno y luego me vengo a la tráfico con el profe Helio. Ahora Mateo, ¿qué haces cuánto en la escuela? Y tengo que atender a los chicos del segundo ciclo, Ajá. a quinto, sexto y séptimo. ¿Y los chicos les molestan a ustedes a veces o no? Y se portan bien, pero algunas veces, así como vos no hacen caso, también los otros niños. Un mensaje a los chicos, ¿quién dice a ustedes? Los dos. Bueno, el mensaje es que el año que viene te vamos a tener a ti con el profe Helio, así que andá poniéndote en vereda porque va a ser un año muy duro, ¿no, profe? Sí. Vamos a controlar todo, que no andes en los tiempos que tenés que estar adentro estudiando. Y espero que ya no diga que vos solamente venís acá a aprender a leer algo, ¿no? Tenés que leer muchas cosas y aprender muchas otras cosas. ¡Aplauso a todos! No falta. Buenísimo, chicos. Vamos a la presentación. Estaba pensando, esta tarde voy a hacer un taller de pensamiento y diseño, que es lo que hacemos con Outliers School. Cuando llegué a Barcelona desde Buenos Aires en el año 2000 y terminé mi doctorado en la Autónoma de Barcelona, enseñaba, mis primeras clases
en el posgrado, en el grado y incluso con los docentes de la universidad era enseñar a hacer webs. Enseñaba HTML, Flash, que ya desapareció, y Dreamweaver, ¿no? Y hacíamos webs y demás. Era muy difícil hacer una web en el año 2000, 2001, 2002. Era muy, muy difícil. O sea, alguien que no tenía conocimientos de HTML y de programación no podía hacer una web, ¿no? Por suerte, como bien dice la infografía que está en la entrada, ha evolucionado muchísimo todo. Ayer veíamos, ahí hay una foto del primer video de YouTube, ¿no? Pero claro, llevamos una década con YouTube y llevamos Blogger nació en el año 99, llevamos 17 años, ¿no? ¿Saben qué pienso? Que hagamos lo que hagamos en la educación, y nosotros tenemos muchas cosas hechas en muchos lugares de Iberoamérica, hackeando la educación, siempre estás corriendo, siempre estás luchando con el futuro, ¿no? Los miro a ustedes como profes y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Siempre estás, aprendas lo que aprendas, si hoy nos ponemos a aprender la nueva cosa que está explotando en el mundo, mañana habrá una nueva cosa, y entonces ya diremos, la nueva cosa que aprendí ayer, ya no estoy tan actualizado como necesito, ¿no? Entonces siempre es una carrera siempre es una carrera con el futuro, ¿no? Lo cual te marca un poco cuál sería la estrategia adecuada nuestra como docentes, como pedagogos, como amantes de la educación. Y de eso voy a hablar en esta conferencia. Pedagogías del futuro, o sea, ¿en qué situación nos tenemos que poner cada día para no sentir permanentemente que estamos desactualizados, fuera de foco, o que no estamos haciendo lo que procede? Así que vamos a ver 10 verbos, 10 acciones, 10 lógicas mentales que creo yo debemos tener en mente para posicionarnos profesionalmente. Es decir, veo mucha gente aquí, recién estaba hablando con muchos de ustedes, aquí hay gente que le quedan 10, 20, 30, 40 años de carrera profesional, es mucho tiempo. Si tenemos en cuenta que YouTube tiene 12, imagínense lo que puede pasar de aquí a una década. Es decir, ¿cuál va a ser la nueva cosa de aquí a una década? ¿Qué nos van a venir a presentar en el Congreso número 17 de Uniminuto Virtual en el año 2026? Imaginen eso. Así que vamos a ver 10 ideas. Primero, antes de empezar, tenía que ver con esta lógica del título de la conferencia, ¿no? Es decir, los profesores pasamos de ser divulgadores de contenidos a diseñadores de experiencias. Porque si los contenidos están en la red, ¿qué nos toca hacer en el aula? ¿No? Ayer estaba haciendo una entrevista para un medio de España y hablamos de eso, ¿no? Es decir, fíjense, a mí me resulta un poco paradójico, incluso extraño, cuando hay una clase teórica, donde un profesor habla una hora y media, un formato conferencia, pero no es una conferencia, sino que es una clase teórica habitual de la rutina universitaria, donde un profe habla una hora y media, y le pregunta a los chicos, bueno chicos, ¿alguna pregunta? Nadie levanta la mano, entonces los 200, 300 chicos que están en el aula se van, y ahí no ha pasado nada, la interacción ha sido cero, ¿no? Y yo siempre digo, a ver, ¿por qué tenemos que mover 200 cuerpos? ¿Por qué tenemos que mover 200 personas a un espacio físico para hacer lo mismo que podría hacer en mi casa, en chanclas? Porque el nivel de interacción es cero. Entonces, todo lo que sea divulgación con bajo nivel de interacción, a la red. Todo lo que sea interacción 1 a 1, segmentación 1 a 1, procesos de prototipado, codiseño, trabajos en labs, etcétera, etcétera, al aula, ¿no? Y entonces, en esa lógica, es decir, ¿cómo pasamos de los contenidos empaquetados monomediáticos, básicamente basados en el monomedio texto, libros, trabajos escritos, a una lógica de una producción distribuida, abierta, transmedia? ¿En qué sentido? En que podemos hacer textos,
pero podemos hacer canales en YouTube, como vimos ayer, podemos hacer podcasts, podemos hacer infovisualizaciones, podemos hacer Facebook Live, podemos hacer decenas y decenas de cosas a costo cero para que nuestra pedagogía sea una línea de tiempo permanente transmedia de producción, ¿no? Y me parece que ahí está la clave. ¿Cómo aprendemos a ser diseñadores de experiencias, a embarrarnos la cancha, a ir a meternos en el barro de la educación de una manera diferente, ¿no? Y sin tener que correr permanentemente con el futuro o sin sentir permanentemente que estamos atrasados? Así que vamos a ver las 10 ideas. Idea número 1, o verbo número 1, remixar, codiseñar, prototipar. Soy un convencido que el aula tiene que ser un laboratorio. Si el aula no es un laboratorio, no es un aula. O sea, tenemos que entender que, primero, que cualquier espacio informal de aprendizaje es un aula, ¿no? Y que tenemos que generar un montón de acciones para que el más inteligente del aula deje de ser el profe y sea la red que se configura en esa aula. Lo cual sería fantástico, ¿no? ¿Cómo sabemos si eso pasa o no? Bueno, el día que cuando nos agarra una gripe y no podemos ir al aula y entonces llamemos a la facultad, digamos que no vamos, los chicos sigan trabajando sin nosotros, ¿no? Y no digan, como es típico, "Ay, hoy no hay clases, nos vamos todos al bar", ¿eh? Es decir, que aunque uno no esté, sigan pasando cosas, ¿no? Y esto es lo que nosotros hacemos desde Outliers School. Convertimos aulas en procesos de prototipado, como esto que hicimos en Argentina, como lo que hicimos en Colombia y como lo que hicimos en muchas universidades de América Latina. O sea, cómo convertimos un aula en un espacio de prototipado permanente. Y esto tiene que ver con la idea de que para convertirnos en un espacio de prototipado tenemos que entender el futuro. Porque, claro, ¿cómo formamos a un chico de 20 años, 18 años? Cuando probablemente su principal momento profesional sea de aquí a 10 años, ¿no? O sea, tiene 18, 20, probablemente explote profesionalmente a partir de los 30, lo cual le queda una década. Desde que están hablando conmigo hasta que exploten, queda una década de trabajo, una década que va a ser completamente diferente a esta década en el que estamos enseñando. ¿Cómo hacemos para que ese chico se mueva o esa chica se mueva con mayor agilidad en el mercado laboral? Bueno, probablemente entendiendo mucho más el status quo y las fronteras de la innovación. ¿Qué está pasando en las fronteras de la innovación? Hoy en el taller de esta tarde vamos a hablar mucho de eso, vamos a prototipar y vamos a ver ejemplos. ¿Qué está pasando en la frontera de la innovación? Y para romper esa brecha entre el status quo actual y las fronteras de innovación, hay que prototipar. Es decir, está muy bien hacer teoría, porque la teoría es una base argumental sólida, pero hay que prototipar, hay que ponerse en el aula y a cacharrear, a hacer cultura maker, a hacer un canal en YouTube, cualquier cosa que implique algún tipo de proceso de remixado, codiseño y prototipado. 2. Fluir, ser expertos en la nueva liquidez. Vivimos en una sociedad líquida que probablemente rompió definitivamente las lealtades. Yo siempre cuento que mi padre en Buenos Aires se recibió de economista en la Universidad de Buenos Aires, entró a trabajar a un laboratorio biomédico y hizo 45 años de carrera en ese laboratorio biomédico y se jubiló en ese laboratorio biomédico. Y con esa experiencia laboral, en un solo lugar, en toda su vida profesional, forma una familia, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se imaginan un chico de 20 años pensando su vida profesional en una sola empresa, en una sola organización durante toda su vida? No, eso es imposible, ¿no? Entonces nos damos cuenta que vivimos en una liquidez con lealtades transversales, con lealtades en red, con lealtades más pensadas a mi propia red que a las propias organizaciones o a mi propio jefe, y los chicos y las chicas
de la universidad tienen que moverse ágilmente en esa liquidez, ¿no? Con valores que muchas veces siento que no tienen claros, ¿no? Ni ellos ni nosotros como profes, ¿no? Que es la inmediatez, la personalización, la interpretación del conocimiento, la autenticidad, hacer algo que nadie hace. Es decir, si yo estudio la carrera de Derecho y resulta, o comunicación o lo que sea, y resulta que me recibo y tengo un título, bueno, probablemente en Colombia solamente se reciben al año, no sé, 1000 licenciados en Derecho, ¿no? Si multiplicamos a todos los que hay en Latinoamérica o en el mundo, estamos hablando de millones de personas al año que se reciben en Derecho. Es decir, ¿cómo me voy a diferenciar yo de los otros 999 que tienen el mismo título que yo? Siendo auténtico y haciendo algo que ninguno más hace, con foco, perseverancia y valor. Y fíjense que accesibilidad, corporización, padrinazgo, buscar relaciones de mentorización con los profes, pensar mucho más en los espacios informales de la educación que lo que pasa en el aula formal. Yo siempre pienso que los mejores momentos de mi vida universitaria las tuve tomando un café con un alumno o con un colega en el bar, ¿no? O peleándome porque te vienen a pelear la nota, ¿no? Y entonces tú le dices, bueno, vamos a tomar un café y yo te voy a explicar por qué te suspendí, te puse un 0, ¿no? Y le explicas media hora es decir, y me parece que esos fueron los mejores momentos, ¿no? Y mucho más interesante que lo que pasa en un aula. Bueno, buscar esos momentos. Y fíjense que en ninguna de estos casos estamos hablando de tecnología. O mejor dicho, estamos hablando todo el tiempo de TIC. Pero no se trata de meter más cacharros en el aula. No se trata de meter más tecnología en el aula. No se trata de que todos sepan hacer un blog. No se trata de que todos sepan código, de que todos sepan realidad aumentada, de que todos sepan... Es decir, no se trata de eso. Se trata de cambiar las formas de gestionar el aula, de convertir el aula en un espacio en red. Y eso también es aprendizaje de cultura digital. Porque lo que más nos ha enseñado estos 30 años de contracultura digital es el trabajo en red. La economía del compartir, la colaboración, que podamos estar en red en cualquier lado, o sea, que Uniminuto tenga, me contaban ayer en la cena, el caso Ibagué creo que era, ¿no? Que pasaron de 150 alumnos a 1000 o un número así en 3 años, ¿no? Es decir, ¿cómo explota eso? Bueno, explota porque las tecnologías permiten que eso explote. Antes, hace 5 años atrás, solamente era muy difícil escalar en una universidad virtual de esa manera. Hoy se puede, pero la tecnología es cada vez más invisible, y lo que no es invisible es la interacción de lo que pasa en el aula. Punto 3. Mirar las pantallas y decidir en tiempo real. Hay un concepto de moda que son los screenagers, la generación de las pantallas. ¿Qué significa esto? Significa que las pantallas, nos gusten o no, seamos críticos o no, son el primer lugar donde tomamos decisiones, donde nos informamos, donde nos enamoramos, y esto es raro decir, pero cada vez sucede más, donde buscamos un sentido de las cosas y donde sobre todo tenemos una visibilidad profesional o construimos una visibilidad profesional que nos va a dar las primeras oportunidades laborales. Entonces los chicos tienen que aprender a moverse en esas pantallas. Tienen que saber gestionar ese hilo delgado entre exponer su vida privada y ser, mejor dicho, ser muy austeros en la exposición de su vida privada, pero a la vez ser muy agresivos en la exposición de su vida profesional, ¿no? Y paradójicamente lo que más sucede es lo contrario, ¿no? Es decir, son muy agresivos en la exposición de su vida privada y muy austeros en la exposición de su vida profesional. Bueno, nuestro rol como docentes es decirle, hey chicos, cuiden un poco más su vida privada en las redes, porque esto va para largo, probablemente para toda su vida, pero sean mucho más agresivos en la visibilidad profesional. ¿En qué sentido? En que si yo hago algo en el aula o hago algo para X profe, lo tengo que hacer no pensando para el profe, pensando para el mundo mundial, pensando para la sociedad red, pensando para las comunidades, pensando para las pantallas. Y esto es algo
que todavía no sucede, paradójicamente. Los chicos todos vivimos en las pantallas, pero no son conscientes siguen pensando que el trabajo del fin del curso es para el profe, no es para las pantallas. Y el día que nosotros llevamos el trabajo del fin de curso a las pantallas, ellos toman más conciencia de que lo tienen que hacer con mucha más energía, porque no solo lo está mirando el profe, sino que lo puede mirar, está accesible a un clic a toda la comunidad. 4. Compartir, incluso la propiedad. Y esto es alucinante, porque volviendo a pensar en este chico de 18 años que va a explotar profesionalmente en 10 años, ¿no? Cada vez hay más conciencia, no sé en Colombia, pero en Europa cada vez sucede más. Tú hablas con un chico de 20 años, tú hablabas con un chico de 20 años, hace 20 años, y su sueño era comprarse una casa, tener un buen coche, y si podía tener una segunda residencia mejor, es decir, acumular bienes, ¿no? Es decir, acumular bienes era como la moneda de cambio del éxito profesional. Yo acumulo bienes, significa que me va bien en la vida, ¿no? Bueno, eso sigue estando, no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero cada vez hay más conciencia de que no se trata tanto de acumular bienes, sino de acumular experiencias. Y yo puedo acumular experiencias sin tener ningún bien, ¿no? Y ahí es donde aparece toda la economía del compartir, donde aparece Airbnb, donde aparece BlaBlaCar, donde aparecen decenas de plataformas o de modelos de negocio vinculados en lo que se llama sharing economy. Compartir. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir un poco lo que veíamos ayer con la experiencia de YouTube, ¿no? Es decir, quiere decir que todo lo que hagamos tiene que ir a la red. Es decir, todo lo que pensamos en el aula y compartimos con los docentes tiene que ir a la red. Esta presentación ya está en la red. Es decir, todo lo que hagamos va a la red porque ahí es donde nos jugamos, ahí es donde se expone nuestra vida profesional. Y esto es bueno para que los chicos lo entiendan, pero también es bueno para que nosotros lo entendamos. Lo cual significa que si las cosas si las cosas profesionales si nuestras ideas tienen que ir a la red, tenemos que aprender a comunicar ideas en la red, ¿no? Y esto significa muchas cosas, ¿no? Y tiene que ver con cosas docentes, con pedagogías. Significa en saber organizar la información, en tener unos criterios de diseño, en buscar los mejores enlaces, en hacer taxonomías. Es decir, en un montón de lógicas de arquitectura de la información que nos obligan a comunicar mejor, porque en la medida que tengamos una mejor arquitectura de la información, nuestros contenidos serán más o menos divulgados, ¿no? Y esto es cómo hacemos para que nuestras ideas de hoy, que seguramente no serán las de mañana, sean compartidas mejor, más rápido y más barato. Yo soy un obsesivo con eso en el sentido de le dedico mucho tiempo gratis, digamos, a escribir cosas, a leer libros, y cada vez que leo un libro lo comparto. Hace poco estaba en Estados Unidos, en Miami, y había salido un libro nuevo que me encantaba, que lo estaba esperando hace tiempo, y lo primero que hice fue pensar, este libro no lo tiene nadie porque salió ayer, me lo voy a comprar y hoy me voy a dedicar todo el día a leer el libro, a ficharlo, y mañana voy a hacer un artículo en Digitalismo, que es el blog mío que tengo hace 15 años, sobre una reseña bien hecha, bien currada, con mucha dedicación sobre el libro, porque me parecía que podía ser una muy buena idea compartir lo que a mí me estaba pasando en mi cabeza con una buena lectura de un buen autor. 5. Interactuar también entre objetos. Hace poco, en estos videos virales de YouTube, pero también nos pasó en el proceso de Laboratorio Vivo en Medellín, pero les pasa a vosotros con sus hijos, ¿no? Es decir, si ustedes compran el periódico del domingo, El Tiempo, ¿no? Y lo agarra un hijo de ustedes, lo primero que quiere hacer un niño muy chico, lo primero que quiere hacer es zoom out o zoom in, ¿no? O quiere tocar la pantalla, ¿no? Entonces, hay un video en YouTube famoso que el papá le da un libro, un texto, algo impreso, y la niña le dice, papá, esto está roto, ¿no? Es decir, no funciona, está roto, no puedo tocar nada, no pasa nada, ¿no? Y esto,
que nos resulta divertido porque nosotros somos la generación de la transición, ¿no? De lo que venimos del mundo analógico al mundo digital y vivimos todo eso, eso va a ser lo más natural del mundo. Y yo los invito a que se tomen el trabajo de entender lo que está pasando, pero de entenderlo de verdad, no de saber la nueva cosita, no de la cosa de moda nueva, la red social de moda nueva que salió ayer y que todos los adolescentes están usando. No de Snapchat, sino de entender las cosas de verdad. Porque ahí es donde nosotros vamos a hacer el diferencial. Yo siento que que pasan dos cosas, ¿no? Hay una curva de innovación exponencial del mercado que es hiperacelerada, ¿no? Muy acelerada. Y luego está la curva de la lenta adaptación cognitiva, que también es acelerada, pero mucho menos, ¿no? Y la distancia entre las dos curvas es cada vez mayor. Empezó así hace 30 años y se va agrandando. Es cada vez mayor. Bueno, nosotros tenemos que estar ahí. Cuanto más lejos estemos como profesores, como pedagogos de la curva de la innovación, más lejos estaremos para comprender el mundo digital en el que vivimos, ¿no? A mí me gusta siempre comentar una idea. Todas las innovaciones que nacieron cuando nosotros nacimos son para nosotros el estado natural de las cosas. Todas las innovaciones que nacieron entre que teníamos 10 años y 30 son las verdaderas innovaciones para nosotros y sobre eso vamos a presumir y sobre eso vamos a trabajar y sobre eso haremos una vida profesional. Y todas las innovaciones que nacen de que tenemos 50 en adelante serán completamente ajenas a nuestra vida, ¿no? Y siempre estamos en ese juego. Depende de en qué momento nacimos y qué innovación había, siempre estamos en ese juego. Por eso empecé diciendo, yo empecé mi carrera académica en España enseñando a hacer webs, ¿no? Claro, si yo le contaría a un niño eso ahora, un adolescente que se abre un WordPress o un Medium en 5 minutos, me dirá, pero se enseñaba en la universidad esto, o sea, me menospreciaría mi carrera académica, ¿no? Pero bueno, porque los dos estamos en momentos diferentes del trabajo. 6. Preguntarse cosas. Y esto, tengo la sensación de que lo que más cuestiono del mundo universitario, de la academia y de la educación formal en general, es la baja capacidad para hacerse preguntas raras y diferentes y preguntas imposibles. Siento que ahí tenemos un problema en ese aspecto. Estamos demasiado mirando el día a día, mirando la primera curva de innovación, mirando lo que sale en los medios, pero nos cuesta mucho mirar hacia adelante, ¿no? Y esto significa entender que están pasando un montón de cosas, que empieza a haber nuevas preguntas, que las preguntas antes eran qué bueno que podamos, o mejor dicho, qué pasará con nosotros cuando las comunicaciones interactivas sean tan ágiles como ahora, ¿no? Pero ahora empieza a haber otras preguntas. ¿Qué pasará con nuestra libertad? ¿Qué pasará con nuestra autonomía? Trabajar en red será un diferencial. ¿Seguiremos pensando en 10, 15 años en economías nacionales? ¿O ya definitivamente vamos a pensar que el mercado es un mercado global? Que en realidad los mercados tienen que ver más con cuestiones lingüísticas y culturales y no con fronteras, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que nos tenemos que hacer, las tenemos que compartir con los estudiantes, ¿no? El concepto de abundancia, yo soy muy optimista, siento que estamos en un momento genial de la vida y cada vez mejor, pero que hay abundancia. Hay un libro excelente de Peter Diamandis que se llama Abundancia, que explica todo esto, pero que está mal distribuida, ¿no? Es decir, que en realidad no es un problema de escasez, sino que es un problema de mala distribución de la abundancia. Entonces nosotros como académicos, como pedagogos, ¿cómo vamos a jugar en ese territorio? Cuando nos metemos en un aula primaria, como nos pasó a nosotros en Salta, Argentina, o en Medellín, en el Colegio San Benito, en el medio del Bronx de Medellín,
te das cuenta que ahí claramente hay abundancia y hay cacharros y hay tecnología y teníamos el sistema nómada de Samsung y teníamos un montón de cosas, pero ahí estaban pasando por debajo un montón de cosas que tenían que ver con una abundancia muy mal distribuida. Que no era un problema de tecnología, ni era un problema de cacharros, ni de meter computadoras en el aula. Que era un problema de otro tipo, más cultural, más de cambio de cabezas, más de que el profe deje de ser una especie de contenedor social de lo que pasa en el aula, de ayudar al chico a que esté cómodo en la escuela y se convierta en alguien que le pueda cambiar definitivamente la cabeza a ese chico y que ese chico con 10 años, 12 años vea que puede hacer lo que quiera en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Séptima pregunta, séptimo verbo, hibridar. La hibridación es fundamental y esto tiene que ver y está asociado al concepto de innovación. Nosotros trabajamos ya hace 10 años en proceso de innovación y yo siempre siento que se habla mucho de innovación, pero se innova muy poco, ¿no? Es decir, me gusta decir irónicamente que cuando con una organización, una empresa tiene un departamento de innovación, ojo, porque significa que, pregunto, ¿no? Bueno, ¿y cómo funciona esta empresa? O sea, la innovación es en el departamento de innovación y si yo no formo parte del departamento de innovación, puedo innovar y si no formo parte del departamento de innovación y quiero innovar, ¿qué hago? Voy al departamento de innovación, toco la puerta, le digo, quiero innovar. Es decir, ¿cómo funciona, no? Entonces, dejemos de jugar a innovar, innovemos de verdad. Y esto significa equivocarse mucho, rápido y barato, significa golpearnos con los chicos, significa hacer cosas con ellos y equivocarnos y asumir el error, significa incluso visibilizar el error, exponer el error públicamente, hacerse cargo de lo que estamos haciendo mal, lo que se llama error inteligente, pero ser mucho más agresivo en esa estrategia de innovación en el día a día. Y esto seguramente cada uno de ustedes está en esa tarea, ¿no? Pero yo los invito a que sean más agresivos en eso, a que piensen una metodología para llevar de aquí al lunes a su escuela con los chicos, algo raro, algo que incluso vosotros se sienten débiles para hacerlo porque no son tan expertos, pero no pasa nada, no tenemos que ser expertos en todo, ¿no? Es decir, y no pasa nada si en el aula los chicos notan que esto no somos expertos. Incluso podríamos decirle, mire chico, la verdad yo soy profe de geografía, pero el tema blogs no lo manejo muy bien. ¿Quién quiere hacer de profe de blogs y enseñarnos a todos, ¿no? Es decir, soltar un poco el poder del aula, soltar el poder de lo que pasa en esa red y dejar que se forme una red. Una de las enseñanzas de la sociedad red es que las organizaciones y las personas que más poder tienen son las que organizan las redes, las que coordinan las redes, las que diseñan las redes. Y paradójicamente, diseñar las redes consiste en soltar poder, darle poder a los demás y uno encargarse de manera más invisible en organizar a ver qué sucede allí, ¿no? Esto significa buscar nichos en la larga cola, que es un concepto de la economía de la innovación, poner al usuario, en este caso al alumno, en el centro del proceso de diseño, es decir, pensemos en el alumno permanentemente, pensemos en ese chico que está haciendo un curso online en Uniminuto y está en Ibagué, y pensemos que él va y que se toma la bucetica para ir al lugar y que se va a conectar con un profe que está en Bogotá. Pensemos en él, qué tiene en su cabeza, qué necesidades tiene, qué demandas. Pensemos a los entornos digitales definitivamente ya como espacios de producción y no solo como espacios de divulgación, probablemente mucho más como espacios de producción que como espacios de divulgación. Pensemos, y eso sí que tenemos que aprender a hacer, tenemos que saber etiquetar la información, tenemos que saber infovisualizar, tenemos que saber comprender metadatos, producir microrelatos, producir historias. Uno podría enseñar un concepto en un cómic o en un podcast. Perdón. Abrir un canal en Spotify,
pensemos en todos esos medios nuevos que explotan, que están de moda, que dejarán de estar de moda, pero aparecerán otros y otros y otros. Juguemos en esa economía del compartir permanentemente. No importa si no aprendí la nueva cosa, pero permanentemente dialoguemos con eso. Y eso, insisto, para mí es un cambio cultural, es un cambio de cabeza. A mí no me sirve si yo les vengo a contar ahora y a presumir de que estuve en Silicon Valley hace 15 días y que descubrí una cosa, miren esto nuevo, que hace que, miren, cuando lo pongo aquí aparece una persona y no sé qué. No, es trivial eso. Si no cambiamos nuestra cabeza y nuestra forma de ejercer la docencia. 8. Gamificar. Fundamental empezar a pensar en rúbricas a la hora de evaluar a los chicos. Fundamental empezar a entender que la evaluación tiene que ser autoevaluación. Todos los que nos dedicamos a la docencia, sobre todo en el mundo universitario, vemos que uno de los procesos más tóxicos y más duros es evaluar a los alumnos, ¿no? Porque lamentablemente, no sé cómo hemos llegado a esta situación, pero para muchos de nuestros alumnos, probablemente para muchos más de los que deberían, nosotros nos convertimos en una asignatura más que hay que pasar, ¿no? Y da igual si el profe es Hugo, Pedro o José, me da igual. Lo que me importa es que yo tengo un cuatrimestre para superar a este tío y cuanto menos lo vea, mejor, porque eso significa que lo superé y me enfrento con otra realidad, ¿no? Y entonces nos encontramos con que todo es muy especulativo, ¿no? Es decir, hay un alumno que especula, que lo que hace es tratar de entender cómo va a evaluar el profe y a partir de entender esa lógica, lo que hago es adaptarme a la lógica de evaluación del profe y un profe que hace que enseña y extorsiona la relación diciendo, ojo que esto va a entrar, présteme atención porque esto va a entrar en el examen, ¿no? Es decir, no importa si lo que estoy diciendo es interesante o no, si lo estoy exponiendo bien o no, si estoy siendo aburrido o no, pero presten atención porque va a entrar en el examen, ¿no? Y así estamos, ¿no? Es decir, un profe que extorsiona, un alumno que especula. Y vamos jugando en ese territorio y más o menos convivimos en esa relación. Bueno, eso tiene que morir de una vez por todas. No puede ser tan perverso el sistema. Tenemos que cortar de lleno con esa perversidad de la evaluación. Y la mejor forma de hacerlo es autoevaluando, diseñando rúbricas, evaluando por competencias y habilidades y no por memorización. Matar definitivamente el examen a libro cerrado, un examen memorístico. Matar definitivamente la idea de que la única forma de evaluar a un alumno es con un examen escrito. Pensar formas de evaluación diferentes. Crear medallas o open batches como hace la Fundación Mozilla, etcétera, etcétera, etcétera. Gamificar, darle un componente lúdico al proceso de evaluación. Luego les voy a pasar un montón de información al que le interese en particular, pero este proceso que estuvimos haciendo en Medellín en agosto, todos los viernes hacíamos los niños se evaluaban entre sí con una rúbrica que habíamos creado, con unas tarjetas que ellos tenían y que eran suyas y que se las llevaban a su casa y cada viernes las traían. Y la verdad que era muy divertido porque las personas cuando tenemos que mirarnos a los ojos nos decimos las cosas, ¿no? Pero cuando estamos de a 100, bueno, algunos nos decimos las cosas, pero otros aprovechan para esconderse un poco ante la multitud y desde ahí se sienten más seguros, ¿no? Pero cuando cuando te tienes que autoevaluar ante un grupo, eso no lo puedes hacer, ¿no? Y entonces pasan cosas mucho más atractivas y mucho más interesantes que una nota que es un 7 o es un 6 o es un 4. ¿Y por qué es un 4 y por qué no es un 3? Bueno, porque había 10 preguntas, contestaste 4. Si hubieras contestado 5, aprobabas, pero como contestaste 4, suspendiste, ¿no? Es decir, es tan absurdo todo eso, pero en esa lógica estamos, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que de los verbos que más tenemos que romper para entender las pedagogías del futuro. 9. Insisto con esta idea, repensar el aula y repensar la experiencia pedagógica significa dejar de ser divulgadores de contenidos y convertirnos en una especie de intraemprendedores, ¿no?
Es decir, ¿saben qué me imagino? Me imagino que yo soy el CEO, el director general de mi empresa. Y mi empresa es una startup que tiene 4 meses y que tiene, que el equipo somos 50 personas y son los 50 chicos que están conmigo esos 4 meses. ¿Qué podemos hacer como startup en 4 meses? Es decir, ¿qué productos y servicios podemos diseñar? ¿Qué ideas podemos prototipar? ¿Qué creatividad podemos sacar? Y yo soy el CEO que tengo que hacer, mover eso y que pasen cosas divertidas, guays y que motivadoras en el aula. Y eso es mucho más importante que, chicos, para mañana léanse el libro tal. Miren, no lean ningún libro. Este cuatrimestre no vamos a leer ningún libro. Descansen de la literatura. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una startup del aula. Vamos a pensarnos como una microempresa en el aula. Y ahí es donde me parece lo más clave, ¿no? Por eso está tan bueno trabajar con niños de primaria, porque cuando te viene a ver un niño, bueno, también pasa con los universitarios, pero mucho más con los niños, ¿no? Porque son más sensibles a eso. Cuando te viene a ver un niño que hace algo que 2 años atrás no lo hacía y que lo está haciendo y que está súper feliz haciéndolo porque tú se lo dijiste y porque tú le enseñaste eso, te cambia la vida, ¿no? Es decir, el liderazgo de un profesor consiste en llevar a las personas de donde están a donde quieren llegar, ¿no? Y esto es mucho más importante que se aprendan el libro. Pero fíjense, volvemos a lo mismo, la perversidad del sistema, ¿no? Es decir, nos olvidamos de eso, o muchos nos olvidamos de eso, ¿no? De que cómo hacemos para mover a los chicos del lugar donde están a un lugar diferente, ¿no? ¿Cómo hacemos para activarlos? ¿Cómo hacemos para entender que no todos son iguales, que no todos van a comprender el texto de la misma manera o el libro de la misma manera, que hay gente que expone bien en público, pero otros son tímidos, etcétera, etcétera, etcétera? Si nos pensamos como intraemprendedores, como directores de una startup que dura 4 meses y que tiene 40 personas, quizás empecemos a pensar las cosas de manera diferente. Y por último, entender, les voy a contar una cosa que todavía estoy procesando del proceso con la escuela en Medellín. Fue un proceso muy duro, muy duro. Estuvimos 1 mes y medio, pero esto duró casi 1 año y hubo muchísima resistencia de los profes. Yo como director del proyecto en vivo ahí en la escuela durante 1 mes cometí muchos errores. Muchos errores, en parte por inexperiencia y en parte por creer que todos estábamos pensando igual, ¿no? Y esto es uno de los principales errores de los líderes, ¿no? Pensar que todos tienen el mismo mindset, la misma configuración mental que yo y que tienen que entender las cosas como yo. Bueno, eso no pasó y entonces lo que empezó más o menos bien se terminó como desdibujando y terminó en una relación un poco dura, sobre todo conmigo. Estuvo una relación dura conmigo de algunos profes, ¿no? Y se empezó a contaminar. Fue muy complicado, yo terminé un poco triste, ¿no? Me volví a Barcelona un poco triste después de ponerle mucho el cuerpo a eso. Pero no importa, porque aprendimos muchos, luego hablé con algunos de esos profes, pero ¿qué quiero decir con esto? Que aunque nos dediquemos a la pedagogía, aunque seamos teóricos de esto, escribamos libros, entendamos lo que pasa en el mundo, igual te tienes que enfrentar a 50 chicos en el Bronx de Medellín y ir ahí y estar hablándoles y los chicos no te escuchan porque no saben ni quién eres, ni les interesa quién eres y tienes que captar su atención durante 1 hora y lograr que hagan lo que tú quieres que hagan. Y eso es muy difícil. Estábamos con parte del equipo, era el equipo nuestro Outliers. Uno de los socios es Cristóbal Cobo. Cristóbal es chileno, es un investigador de Oxford, un gran referente del mundo de la educación, y nos reíamos porque yo estaba con un grupo de chicos y él estaba en el aula al lado con otro grupo de chicos y todos estaban haciendo un escándalo en el aula y yo le fui a decir a Cristóbal, pero aquí nadie te trata como Cristóbal Cobo, ¿no? Y decíamos, lo bueno que es eso, ¿no? Lo bueno es que vale, aquí todos nos respetamos porque somos colegas, ¿no? Pero lo bueno que uno se tenga que hacer de abajo, ¿no? Permanentemente hacerse de abajo, ¿no? Y todo lo que uno aprende cuando se tiene que hacer de abajo permanentemente. Y esto es lo que digo con que todos somos novatos. Que no importa cuál es el estado de nuestra experiencia, porque siempre tenemos que estar inventando nuevas cosas. Esas nuevas cosas inventan nuevas expectativas.
Si en el año 2000 lo guay era tener un blog, ahora lo guay es empezar a entender la realidad aumentada. Dentro de 5 años lo guay será no sé qué, y dentro de 10 será otra cosa, y dentro de 15 siempre habrá algo nuevo que hacer, ¿no? Y siempre tendremos que ser novatos, y siempre habrá nuevos agujeros que cubrir. Entonces, vuelvo a la idea inicial, para entender estos 10 verbos, ¿no? Es decir, más allá de entender el nuevo gadget y la nueva cosa y el nuevo ejercicio de algún profe que está haciendo, y todo eso es muy bueno, está muy bueno entender todo eso, tenemos que hacer un cambio de cabeza. Yo cada vez me doy cuenta de mí mismo que tengo que hacer un cambio de cabeza, que creía que sabía casi todo de educación hasta que me enfrenté con niños de escuelas rurales en Argentina y niños de Medellín, de escuela de bachillerato, y me di cuenta que muchos de ellos me veían a mí como un agente externo y nada de lo que les decía los motivaba o los impulsaba o los pude seducir. A muchos de ellos no los pude seducir. Entonces me doy cuenta que siempre tenemos que empezar, que siempre tenemos que ser novatos, ¿no? Y esto me parece que es el gran desafío que tenemos. Vamos a ver el segundo vídeo. Estamos viendo una escuela más aquí, estamos viendo una escuela completamente diferente, un entorno único, unos chicos que son increíbles, súper cariñosos, no hay bullying, no hay violencia, hay unos profes, Lorena, Helio y Petrona, abiertos a nuestra participación desde el primer día, y eso me parece lo más importante. Aquí vemos un montón de elementos que hacen una escuela paradigmática. Primero, que sea multigrado, es decir, que los chicos más chiquitos convivan con los más grandes. Segundo, que sean tan compañeros. Tercero, que la educación no se da en las aulas solamente, sino que se dan, es decir, es una comunidad de aprendizaje, que pasan cosas todo el tiempo. Los chicos tienen que terminar la escuela, tienen que descubrir qué es lo que quieren hacer en la vida y tienen que hacerlo. Quizás hoy no se den cuenta, pero más adelante se van a dar cuenta de la escuela que pasaron y el orgullo que significa pasar por esta escuela. Entonces, para ir terminando, yo estaba muy cómodo en la academia, en la investigación. Me encanta el mundo universitario, trabajando muchos años en muchos países, pero cuando este año para mí, 2016, que termina ahora, fue un año diferente y me pasaron los dos procesos pedagógicos o profesionales de vida más importantes, este que acaban de ver y el de Colombia de agosto, y me están cambiando la cabeza muchísimo, ¿no? Lo cual, me da muchas ganas de compartir la idea de que tenemos que embarrarnos todo el tiempo, ¿no? Es decir, tenemos que meternos en experiencias raras, nuevas, diferentes, que nos cambien. No importa si soy el rector de la universidad, el tipo con más prestigio, el de menos, ¿no? Pero no importa, quitarnos todo eso y volver a cero,
Volver la aguja a cero y volver como el primer día de clase, el día que fuimos a la primera vez a la universidad. Y esto es increíble porque cuando te metes en esa dinámica y tú mismo generas instancias donde tienes que volver a aprender y volver a recomenzar, todo cambia, ¿no? Y las tecnologías ayudan muchísimo, pero no se trata todo esto de la educación no se trata de más o menos TIC en el aula. Se trata de cambiar la cabeza y aprender y entender qué nos ha enseñado, qué lecciones nos ha enseñado los 30 años que llevamos de contracultura digital. Y veremos que la contracultura digital no es un Facebook más o una red social menos. Es un cambio de mentalidad en la forma de hacer las cosas y sobre todo en las formas de relacionarnos. Muchas gracias. Hugo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad que queríamos que nos compartiera todos estos conocimientos, experiencias desde el trabajo que realiza con niños, con universitarios, el trabajo que viene realizando en Medellín, bueno, en varios países de Latinoamérica. Muchísimas gracias, de verdad. Ya tenemos aquí preguntas en la app mientras el público prepara las suyas. Vamos con la primera. En su discurso, la comunicación y la interacción resultan fundamentales para el éxito de los procesos educativos. ¿Cuáles son esas competencias comunicativas que requieren los profesores en esta era digital? ¿Basta con escribir y hablar bien? No, bueno, parte son las que ya expresamos en los verbos que expresamos, ¿no? Saber exponer ideas es clave, la capacidad de síntesis es clave, estamos en la economía de la atención, ¿no? Entonces siempre estamos luchando con la atención en la cabeza de los chicos, ¿no? Y la atención nuestra compite con muchas atenciones, sobre todo de otras pantallas, ¿no? Entonces tenemos que saber seducir a los chicos, ¿no? Y esto significa mejorar la forma de expresar ideas, ser más sintético, hablar menos y más claro, saber infovisualizar, saber etiquetar, saber producir para la red, saber formar redes significativas, saber autoevaluar, es decir, todo esto que vimos, ¿no? Todo esto son competencias y habilidades pedagógicas del siglo XXI para un profesor. La siguiente dice, ¿cómo introducir las competencias blandas en el aula? Bueno, todo esto que estamos viendo son competencias blandas, ¿no? Porque cuando uno, es decir, ¿cómo evaluamos el diseño de las redes significativas en un aula? ¿Cómo evaluamos el liderazgo de un chico por sobre otros? ¿Cómo evaluamos el compromiso que un chico tiene en un grupo? Normalmente no lo evaluamos eso. Es decir, ¿dónde está en un examen final múltiple choice que un chico ha trabajado en grupo con el otro o no ha trabajado? No está, ¿no? Por eso yo creo que en un rediseño de la evaluación de manera gamificada, tenemos que evaluar mucho más las competencias blandas que los contenidos que se han dado. Me parece que tiene más que ver, porque volvemos a lo mismo. Si tenemos en cuenta que muchas de las cosas que estoy enseñando ahora serán obsoletas en el mercado laboral de un chico dentro de 15 años, nos damos cuenta que al final esto no va de enseñar contenidos, va de cambiar la actitud de los chicos para que ellos solos se vayan autoformando y solos vayan aprendiendo. Muy bien, ¿en el público alguien quiere formular alguna pregunta? Entendiendo que las personas que estamos formando, los estamos formando como profesionales que muy seguramente van a ser emprendedores o van a ser empleados. El tema de la evaluación me preocupa en tema de gamificación porque cuando ellos salgan a competir en un mercado laboral, muy seguramente los jefes no los van a evaluar con juegos o con ciertas características particulares de la educación, sino a la luz de resultados corporativos, resultados empresariales. Me parece que habría que mirar bastante cómo está moviendo el mundo empresarial para mirar la formación de competencias de esos muchachos deben ir muy de la mano de lo que están pidiendo las empresas. Entonces, la pregunta es cómo lograr romper esa brecha entre la empresa y la universidad en términos de formación de competencias y en términos de evaluar a los estudiantes. Gracias. Bueno, pero yo coincido contigo. Me parece que la gamificación es una técnica donde tú lo que evalúas es el cumplimiento de metas y objetivos, como sucede en el mercado laboral. Es decir,
tú pides que se cumpla un objetivo, que no siempre es un objetivo vinculado a contenido, sino que puede ser un objetivo vinculado a competencias blandas o habilidades blandas, y tú evalúas eso. La gamificación es una metodología que es diferente. ¿Por qué? Porque en vez de que yo te evalúe a ti, el colectivo, el grupo te evalúa a ti. Que también tiene que ver con el mercado actual, donde en realidad muchas veces, es decir, se ha soltado amarras en las organizaciones donde los propios grupos se autoevalúan entre sí, ¿no? Y es mucho más orgánica. Volvemos a lo mismo, la lealtad profesional es mucho más orgánica. Tú muchas veces, fíjate que esto pasa mucho en el mundo corporativo, ¿no? En el mundo de la política, la administración pública. Tú eres un líder instituido, alguien te puso ahí, pero nunca te llegaste a convertir en un líder natural. O al revés, no eres el líder instituido, pero sí que eres el líder natural de tu equipo. O las dos cosas, que es lo mejor, ¿no? ¿Cómo hago yo para hacer ese paso del líder instituido al líder natural? ¿Cómo evaluamos esto en un grupo? Claro, es fundamental. O sea, que un chico tenga capacidad de liderazgo y que se pueda convertir en un líder natural, tienes un 10. No me importa si no aprendiste X cosa. El rol de liderazgo tienes un 10 y esto te va a ayudar en el mercado laboral. Me parece que ahí está la clave. La gamificación es una técnica que tiene que ver con medir en tiempo real tu rendimiento y tu aprendizaje. Por eso se llama gamificación, porque tiene que ver con la dinámica de los videojuegos, ¿no? Donde tú te evalúas en tiempo real, es decir, cumples objetivos en tiempo real. Yo no puedo pasar al paso 5, donde aparece el monstruo en la pantalla, si no pasa el 4, ¿no? Y ese es el sentido de la gamificación. Por eso yo soy muy fan de este tipo de procesos. Bueno, tenemos 3 más que no voy a dejar de hacerlas. Cuando hablamos de hibridar, dejar de jugar a innovar, ¿es coger lo existente y aplicamos el remixar? Sí, hibridar significa que uno muchas veces, mire, les voy a dar un ejemplo de hibridación pedagógica. En Medellín creamos una cosa que se llamaba tiempos muertos. ¿Qué era esto, los tiempos muertos? Era que había como 3 procesos en el día de los grupos, ¿no? Los profes no tenían sus grupos tradicionales, se rompieron las aulas, se rompieron los grupos y se formaron clubes. Los clubes tenían objetivos de innovación social y trabajamos por proyectos con el tema de la contaminación. Medellín tiene un grave problema de contaminación, no solo contaminación del aire, sino contaminación auditiva, etcétera, etcétera. Y ¿qué hacíamos? Había 3 módulos. Primero había una clase normal donde el profe enseñaba geografía o lo que enseña habitualmente, vinculada con el desafío. Después había un proceso de prototipado y después había un proceso más lúdico al finalizar. Y en el medio de los dos nos juntábamos con todos los profes y decidíamos qué íbamos a hacer en la otra fase. ¿De dónde viene esto de los tiempos muertos? Viene del deporte profesional. Viene, por ejemplo, del básquet, ¿no? Es decir, yo estoy jugando la final de la NBA y de repente perdí la pelota y llamo tiempo muerto, convoco a mi equipo y le digo, miren, vamos a pararnos diferente porque si no, no van a hacer un triple. Y tomo decisiones en tiempo real permanentemente. El deporte profesional, tomo decisiones en tiempo real permanentemente. Si vamos al caso del fútbol, es decir, un buen entrenador es alguien que sabe mucho, ¿no? Como un buen profesor es alguien que sabe mucho de su materia. Pero claro, tú entras al campo de juego, te echan a Messi a los 5 minutos y no te sirve lo que planificaste. Tienes que rediseñar toda la experiencia de los 85 minutos que te quedan. No te sirve lo que planificaste, porque cambió toda la dinámica del juego. Entonces un buen entrenador es alguien que sabe de contenidos, pero que tiene la capacidad de rediseñar la experiencia en tiempo real, según vayan pasando los acontecimientos. Esto, que es tan natural en el mundo del deporte profesional, es completamente ajeno al mundo de la educación. Completamente ajeno. Yo planifico un curso y no me toques el curso porque es un escándalo. Se queja el secretario académico, se queja, el director del departamento se queja y los que más se quejan son los alumnos que dicen, no, profe, no nos cambie la evaluación. Sí, la cambio porque me estoy dando cuenta que yo creía que esta metodología iba a funcionar, pero lo que estoy viendo es que esto está aburridísimo. Vamos a cambiar todo. Pero no te dejan cambiarlo porque si lo cambias estás improvisando. Y yo soy un convencido que
hay que tomar decisiones en tiempo real en la educación, porque si no somos, estamos siendo, no estamos comprendiendo lo que pasa en el aula. Eso es hibridar. Aprender buenas prácticas en ecosistemas que no tienen nada que ver con el nuestro y llevarlo a nuestro ecosistema. Y eso es una hibridación. Y tuvimos muchísimos problemas con eso porque los profes se negaban a tomar decisiones en los tiempos muertos de pausa de 15 minutos que había. No eran decisiones colegiadas, pero se negaban porque no, esto no se puede hacer, esto está mal. ¿Por qué? Claro, porque yo los entiendo, porque toda la vida estuvieron así. Claro, viene alguien y le dice, no, ahora vamos a tomar decisiones en tiempo real. Bueno, pero me parece que hacia ahí tenemos que ir. Y eso es hibridación, porque viene de otro mundo y lo estamos haciendo en educación. La siguiente dice, ¿cuál sería una nueva propuesta de evaluación según su experiencia? Bueno, lo que comenté en la conferencia, por ejemplo, bueno, nosotros lo hemos hecho varias veces. Un buen ejemplo es que evalúe a los alumnos, no sé, o por semana, o por mes, o por objetivo de aprendizaje, que dedique 2 o 3 horas de todo el proceso del curso a la autoevaluación. Esto significa espacios de interacción donde lo único que vamos a hablar de la autoevaluación. Y esto, por ejemplo, nosotros diseñamos unas rúbricas, las rúbricas había competencias y habilidades. Una competencia y habilidad, por ejemplo, es proactividad. Entonces, primero, yo me pongo la nota a mí mismo sobre la proactividad, me pongo un 10. ¿Y por qué el profe me pregunta, ¿por qué te has puesto un 10, Hugo? Bueno, porque yo creo que soy súper proactivo con el equipo. Entonces el profe va y le pregunta al equipo, bueno chicos, ¿qué piensan del 10 de Hugo en proactividad? Y siempre, si realmente me merezco el 10, todos dirán, no, sí, la verdad que es buenísimo. Pero siempre hay uno malo que levanta la mano y dice, no sé por qué te has puesto un 10, porque hace una semana que no te vemos aquí. Es decir, y esto pasa permanentemente. Pero uno tiene que aprender a que eso suceda. Y lo tiene que hacer. Y hay que dedicarle tiempo, ¿eh? Es decir, hay que dedicar tiempo a que esas cosas sucedan. Y eso es autoevaluación. Listo, pasaste del 10 al 7. ¿Estás de acuerdo? Sí. O pasaste del 10 al 3, estás suspendido porque tú tienes un... Es decir, el mentor del proceso, que es el docente, le dice, mira, tú tienes una percepción errónea del tema de la proactividad. Tú te estás poniendo un 10 y todos tus compañeros te están cuestionando tu proactividad. No pasa nada, porque seguramente cambiarás y mejorarás. Pero, ¿qué hacemos con esto, no? Es decir, no es un 10. Acá hay un problema y tenemos que trabajar ese problema. Eso para mí es un buen proceso de autoevaluación. Vamos con la última pregunta para dar paso a la siguiente conferencia. En el contexto de las aulas, ¿cuál es su opinión de plataformas como Blackboard, Moodle? Bueno, son status quo. Yo creo que a esta altura del partido ya no volvemos lo mismo a la idea de la conferencia. No deberíamos estar hablando de plataformas. Me parece que es un error hablar de plataformas. Está bueno hablar de plataformas en talleres, ¿no? Es decir, hacer un taller de Blackboard o un taller de Moodle o Edmodo, hay un montón de CMS de la educación, ¿no? Cada vez hay más. Y en ese sentido Moodle se ha quedado un poco atrasado, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de Moodle es el look and feel, el diseño de la interfaz, es feo, ¿no? Entonces aparecieron otras plataformas, Blackboard, pero bueno, Blackboard es de pago, pero apareció Edmodo, aparecieron otros CMS, incluso hay plataformas de WordPress que te permiten interacciones pedagógicas, donde el look and feel, el diseño es mucho más elegante y mucho más intuitivo y mucho más fácil. Y está bueno que uno aprenda eso, pero ¿sabes qué? Siempre pienso que estamos corriendo atrás de la coneja, ¿no? Es decir, hoy tengo que aprender Blackboard y mañana esto, y mañana... Es decir, le estoy haciendo el juego a las corporaciones del software, ¿no? Es decir, y está bueno que le haga un poquito el juego a las corporaciones del software, porque en ese mundo me tengo que mover, pero no todo el tiempo, ¿no? Es decir, entonces me parece que hay como dos categorías. Cuando uno está en un espacio de pensamiento, tiene que ver cómo me posiciono ahí. Y en un espacio de taller uno podría enseñar eso. Yo estoy, es decir, ¿qué estoy de acuerdo o en contra de eso? Es que primero, no se puede estar en contra porque ¿cómo vamos a estar en contra de los gestores de contenido, de los CMS en entornos pedagógicos? O sea, los toca aprender sí o sí, es parte de mi trabajo. Antes, hace 20 años, tenía que aprender a llenar una lista para evaluar a los alumnos y ahora tengo que aprender un Blackboard. Lo tengo que aprender. Es decir, si no me gusta aprender eso, no me dedico a la pedagogía, me dedico a otra cosa. Tengo que aprenderlo.
¿Se imagina un médico odontólogo que no quiere aprender cuál es la nueva tecnología para sacar las caries? Ah, no, yo quiero seguir sacando las caries con dolor como hacía hace 20 años. Es decir, tengo que aprenderlo, es lo que me toca. Entonces no es ni bueno ni malo, lo tengo que aprender porque es lo que hay. Es la forma nueva de sacar las caries y las tengo que aprender. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy Gracias. amable.